Buenas noches, Buenos Aires. Buenas noches, Brasil. Yo soy Grace Maya, hablo desde Buenos Aires. Y seguimos nuestros lunes con arte vino. Y hoy con mucha literatura, que es uno de mis temas favoritos. Me gusta todo de arte, pero este me siento... Y estoy acá con Adriana Romano. Hola. Escritora, docente, tiene un currículo que tiene talleres y ganó finalista del primer premio Clarín de novela. Ajá. Y en 2001 ganó el premio Biblioteca Nacional y Metrovías. Sí. Mucho gusto, muchas gracias por venir. Gracias por invitarme, Grace. Muchas gracias. Ay, gracias Victoria Viola que nos presentó también. Besos, genia. Bueno, linda, y como decía, hoy pasé el día con tu libro. Con mi novela. No salí de la cama, puse café, chocolate. Tenía la estufa. Larga para leerla todo en un día. Sí, pero es bueno cuando lees en un día porque como sentís, ¿no? Como el ritmo. Claro. Y entras en la atmósfera. Entras y como te sorprendes, tenés esta cosa como si fuera una película, ¿no? Sí. Que sentás y sentís. Y me quedé feliz porque descubrí, cuando empecé a leer, yo hablé, es el mismo ambiente del cuento del trator. Sí. Desde el primer capítulo. Sí. Y después descubrí que era un capítulo. Claro. Fue genial, me encantó. En general, casi todos mis libros tienen un homenaje al libro anterior. Ah, sí. Sí. Entonces, haces como un link. Hago como un link entre un libro y otro. Uh-huh. Y a veces saltan personajes de un libro a otro. Uh-huh. Y también hay cuentos que salieron de la cantera de la novela, pero que también funcionaban como cuentos. Uh-huh. Y es una manera de abrazar a las otras obras que fui escribiendo. Siempre claro. Traer juntos los De hijos. hecho, el cuento Camión, que está acá en Los malos adioses, pertenece al primer libro mío de cuentos que se llama Servidumbre de paso. Ah, ¿sí? Sí. Estos dos cuentos, Caminón y el otro del trator, ¿cómo es? La inundación. La inundación. Entonces uno abraza a la novela y el otro al primer libro de cuentos. Sí. Genial. Yo justo comentaba con Ricardo y yo hablé, tiene dos cuentos que solamente hablan de un momento en una ruta y es como una huida, pero son geniales, son cuentos increíbles que yo me quedé así como sintiendo y comenté después. Y después cuando empecé a leer yo hablé, es el mismo escenario de... No vi vendo que iba a pasar a mesma coisa, claro. Pero todo o tempo parecia era o mesmo cenário del campo, ¿no? Del campo, claro. ¿Vos sos de Buenos Aires? Yo nací en la provincia de Buenos Aires, en el interior, que es una zona rural, una zona de campo. Me crié ahí, hice todo mi infancia y mi adolescencia. Y a los 17 años me vine a Buenos Aires a estudiar filosofía y letras y no volví más, salvo en algunos, por supuesto, para ir a visitar a la familia, pero no volví a vivir. Recién ahora, después del 2020, volví y estoy viviendo ahora allá y viniendo de paseo a Buenos Aires cada tanto, a trabajar, a hacer cosas, pero volví ahora. Como si fuera nota que conoces bien Buenos Aires, porque cito algunas esquinas, cosas así. A veces pregunto, ¿y conoces el bingo de la calle Callao? No sé, yo decía, tengo que pasar en esta esquina a ver si tiene un bingo todavía. Ya no está más. No está más. Se transformó en una casa de venta de deportes. Yo sé cuál es. Sí, yo estuve ahí. Es en esta parte de Valvanera. De Valvanera, claro, porque el bingo quedaba entre Pichincha, Rivadavia y Pichincha. Claro.
Alguns lugares tento reconhecer, ¿viste? Assim, eu já passei aí. Sí. Bueno, vamos por partes. ¿Cuánto tiempo tiene entre uno y otro? La novela es del 2017 o 18 y Los malos adioses es ahora, a fines del año pasado, del 21. Bueno, ¿esto es como escribiste en la cuarentena? No. En realidad lo mandé a la editorial Dualidad. Sabés que para los escritores no es fácil publicar. Es como una especie de peregrinaje hasta que alguien te lee y te publica. Sí, me da pánico te escuchar hablar esto porque tenés buena movida con las editoriales. Sí. De Dualidad y Modesto Rimba. Y bueno, me habían pedido de varias editoriales que enviara, si tenía un documento, o sea, un libro ya listo, pero inédito, y lo mandé a varias, vino la pandemia, todo el lío ese, y se detuvo el mundo, ya lo sabemos. Sí. Así que fue curioso porque yo soy de dejar que las cosas ocurran en realidad. Y un buen día recibí de la editorial Dualidad, que es una editorial preciosa. Es muy joven la editorial, pero tiene mucha polenta y tiene muy buen catálogo. Y me mandaron este mail. Leímos Los malos adioses, nos encantó y la dualidad de los cuentos tiene que ver con la editorial Dualidad, así que te queremos publicar. Y bueno, fue una alegría enorme. Alegría, sí. Sí. A finales del 20 fue eso. Todo el año trabajamos en la edición del texto, ya son muy cuidadosas. Y bueno, salió para la Feria del Libro de Editores del año pasado que se hizo en la calle, por cerca de 11, por esa zona, en septiembre del año pasado. Genial. Yo no estuve el año pasado, pero este año era una explosión. Una explosión de gente. Y un montón de gente, era increíble, era como pura vida. Sí. Allá compré y ya había empezado a leer los cuentos. Me encantaron todo. Gracias. Já empieza pelo título. Já falei, já me vai gostar, já sei. Porque Malos Adioses é como mi vida. Pésimos adioses siempre. Es el más gracioso de todos. Y tiene un tono de humor, ¿no? Tiene mucho humor y porque, claro, es un hombre que debe tener unos 78, 80 años, seguramente es un hombre grande, un escribano, que toma la decisión de dejar todo, dejar la casa, dejar todo, y sale a buscar a Elena, que es la mujer que siempre amó y nunca se animó ni se decidió. Y escribir una historia de amor en esa clave, sobre todo habilitando a la vejez o al final de la vida, una aventura tan de adolescentes, me pareció sumamente interesante para mí, para escribirlo. Sí, yo me reí mucho en y de las monarcas. Las monarcas. Sí. En me reía porque de alguna forma los hombres, con toda la fuerza que tiene el patriarcado y todo, son tan débiles. No te vayas, le dice, no te vayas, por favor. Y él como tiene tantas dificultades de poder parar y de repente también pide ayuda a una travesti que él impone que se presente como hombre, ¿no? Roberto. Y como es una debilidad y una sinergia que tiene entre los dos. Que en la cabeza de él dos hombres, ¿no? Como él forza esta imagen. Y bueno, y ahora... Y me reí mucho porque él está así como totalmente desamparado. Y es gracioso ver esto
Porque na verdad no es gracioso. No, no, Es no. gracioso cuando se ve de afuera, ¿no? Sí, sí, no es gracioso para él, pero es precioso cuando vos ves que un personaje se anima a tomar una decisión y vos como escritor lo seguís y registrás esa aventura, no podés hacer otra cosa. Sí, La sí. escena en la que él se pelea finalmente con su mujer, rompe con su mujer, que están los dos en la cama, que parece un cuadrilátero de box. Sí. Esa escena... Y ella hablaba, bueno, va a durar 48 horas. La rebeldía te dura 48 horas. Se ve que él se fue muchas veces, pero que claro. siempre vuelve. Pero esta vez tomó la decisión. ¿Será que no voy? Bueno, con esta Son muy buenos costumbre... los finales que no te dan muchísima certeza. No, pero con esta cuestión de continuar, de que un libro tenga que ver con otro libro, ese cuento dio origen a la novela que acabo de terminar hace unos días. ¿Sí? Ah, tiene la continuación de este. Es la continuación de Los malos adioses. Ah, ya está vendido entonces. Claro. Y otro que leí mucho fue Las Monarcas. Porque yo tengo esta cosa de ser un poco obsesiva y me engancho con alguna historia, às vezes, de un vecino. Ah, mira. Tipo, a mí me gusta saber cosas de escritores, ¿no? Claro. Somos medio churmos así con las cosas. Y la obsesión de él pasó un poco. Y yo me reía que yo hablaba, ay, no, yo iba a tener ganas de hacer y no iba a tener coraje de hacer todo ir eso, tanto, claro, tan lejos. Tan lejos. Y encima la historia bonita, ¿no? Como de las monarcas. Estos dos fueron que yo más reí. Y o outro também foi dela Pareja e la Ruta. Qual é o nome? Ah, Río Unión. Río Unión. Este também reí um pouco porque é a típica. Alguém passou por isso algum dia. Este tipo, pareja que te tira e controla todo. E controla o viaje. Yo normalmente soy controladora, pero ya tuve una pareja que controló todo un viaje así. Que yo llegué y ya tenía hotel, la comida, y encima traje la hija que yo no sabía que tenía. ¡Qué horror! Y al mismo tiempo yo también me gusta controlar cositas así. Entonces yo me veía en los dos personajes. Pero es bueno para poder reconocerse en el otro y modificarse, ¿no? Claro. Às vezes sei que sou mala de controlar. Pero todos os cuentos têm um momento de bastante tensão, não? Sí. ¿Vos escreves isto naturalmente ou como, não sei, tem alguma forma de marcar esta? Porque todos têm um momento que queres ler rápido, ¿sabes? Sí, pasarlos rápido. Te da una tensión más fuerte. Bueno, eso es parte del oficio, ¿no? Una cosa es el cuento, otra cosa es la novela. La novela es más descansada para escribir porque la novela tiene tiempo, tiene mucho tiempo. La novela... Igual al final también tiene una tensión ahí cuando empieza a desarrollar todo, empieza también a leer más rápido. Claro, en el final de la novela se desencadena todo el argumento y ahí sí tenés que sostener las riendas y administrar muy bien la intriga para no develar todo, claro, ¿no? Y se aprende muchísimo. Creo que cualquier artista en su arte aprende para sí también. Es una bendición en ese punto el arte, porque no solo haces algo para otro, sino también te modifica a vos como persona, escritora, digamos. Claro. Pero igual es increíble porque yo pongo unas caritas así yo marco textos veces así. ¿Qué te gustó? Que me espanta o que claro. me hace reír mucho. Acá no me hice reír nada, súper incrível a história de densa, não? Pero ao final, quando vai soltando todo, solta em um ritmo que tipo
te va Sí, llevando. no es que me tiró todo de una vez y surge cosas que se van no llenando esperaba. todos los baches aparte. Porque cuando la diferencia entre el cuento y la novela es simple. El cuento es una isla, una isla. La novela es un continente. Esa es la diferencia. En una isla no podés escapar. Siempre llegás a la costa, ¿verdad? Por lo tanto, esa insularidad lo vuelve apretado, conciso. Por eso no es fácil escribir cuentos. Es más difícil escribir un buen cuento que una buena novela, porque el cuento tiene que ser en ese punto, es de una enorme condensación argumental. Y un timing. Claro, y tiene que marcado. tener un solo objetivo, un solo argumento. La novela, en cambio, tiene una línea conductora, hay un tema, hay un conflicto, pero se abre como un árbol. Entonces tenés tiempo, podés parar, ir hacia atrás, hacia adelante. Se necesita, sí, una perspectiva como desde arriba de un monte, ¿no? Donde podés ver absolutamente todo, porque vos tenés un tapiz y no puede quedar ningún hilo sin tejer, porque si no esos agujeros en el argumento se perciben y el lector le rompe con vos el pacto de ficción que hizo. Te frustra un poco, ¿no? Como claro, lector. Porque vos, es como cuando ves una película. Si algo en el argumento no es verosímil, no importa que sea verdadero o no, lo importante es que vos te lo creas como espectador. Sí. Si no lográs ese pacto de ficción con el espectador, se derrumba todo y entonces uno se levanta enojado del cine. Sí. Bueno, lo mismo pasa con una novela o un cuento. Si ese pacto se rompe, el lector cierra el libro, ¿no? Sí. Así que bueno. Y los temas varían muchísimo. Acá en los cuentos empieza con un tema que también es un poco gracioso la forma que se cuenta, a pesar de ser un suicidio. La chica que cuenta es como si fuera muy naif. Claro, porque la idea de eso, del cuento Por algún lado hay que salir, la idea fue, no sé si la idea, me tomó esa voz, que en realidad era cómo construir un narrador que registra la voz de otro narrador que fue testigo de un testigo de los acontecimientos. O sea, tenés 3 versiones y quien cuenta tal vez sea, no sabemos, o un vecino a otro, o un policía o alguien que vio el acontecimiento, pero que no lo presenció. Que registra lo que dijo otro sobre una realidad que vivió otro en realidad. Claro, y cuenta muy así como intentando justificar y confirmar que es verdad. Que es verdad. Pero, yo me acuerdo porque pasó tal cosa. Sí. Pero sin un juicio de valor sobre la historia. Y un poco tentando entender, ¿no? O qué pasó. Las voces comunes, ¿no? Las especulaciones que hace la gente común sobre la vida de los otros, que solo ve, en este caso, el personaje es más que la señora de la camperita rosa suave, que es la mujer que se va a suicidar, y lo digo sin spoilear porque se sabe desde el primer momento, ahí lo que registran es la voz de la moza que se llama Marita y que conoce a esta mujer y la quiere profundamente y solo la ve en un restaurante cada mediodía cuando va a almorzar. Claro, ¿no? Sí. Y siente una cierta culpa. Por no haberla ayudado. Uno siempre siente esto cuando pasó cerca de una persona que podrías haber salvado, ¿no? Claro, parece que tipo, ¿y si yo estuviera hablando con esta persona? ¿Será que es genial? A ver,
Wow. A festa de disfraz é outro tema totalmente distinto, pero también tiene un suicidio. ¿Es esta? No. Sí, claro, Marquitos Martins, el nene que Ah, está vestido de diabla, ai, se essa suicida, sí. é também muito interessante a história. Estas histórias, quando você empezaste a escrever, vêm de um hecho que você escuchaste, ou é todo do zero? Cada cuento tiene, algunos sí, están por ahí más cerca de mi vida, de cosas que me ocurrieron. Otros no. Otros aparecen, yo siempre digo que soy como una telefonista. Me llaman y atiendo el teléfono y escribo, transcribo. Viene. Y no es que tampoco voy a pensar que las musas me inspiran ni nada, pero es verdad que uno entra en conexión, sí. No, entras en conexión con una realidad que tiene algo para decirse. El cuento personalmente creo que está escrito antes de que uno lo empiece a escribir. El que no escucha bien es uno. Cuando el cuento no sale bien es porque es uno el que no escuchó. Por eso soy súper fanática de darle tiempo a los textos, de corregirlos muchísimo, de esperarlos, porque a veces soy yo la que no veo claro, pero el cuento no sabe. Al final, ya te pasó esto. A veces no. Ya escribí todo, pero no sé cómo terminar. No sé cómo va a terminar y se desencadena solo y lo va siguiendo, lo va siguiendo. Lo importante en mi caso al menos es ser profundamente respetuoso de ese argumento que se va gestando, ¿no? Y que vos vas transcribiendo. Que un poco el artista es como en las cartas del tarot, el mago, que no tiene demasiada conciencia de su magia. Probablemente cuando se hace consciente de su magia, se transforma entonces en el sabio, ¿no? Pero en general, al principio uno entra jugando al arte y no es demasiado consciente de lo que está haciendo y de los elementos que está manejando, hasta que con los años vas tomando conciencia y entonces es bello. Entonces ahí unís el oficio y la magia y haces alquimia en el texto, ¿no? Es eso. Ah, qué lindo. ¿Y qué momento vos te das cuenta que sois esta maga? Sois una brujona de las palabras. ¿En qué momento hiciste facultad de letras, ¿no? Sí. Y ahí en la facultad te das cuenta que puedes escribir. No, la facultad es horrible, ¿no? Es preciosa, la facultad es maravillosa, pero los años de facultad, hacer filosofía y letras, por lo menos la rama que yo elegí, que es literatura clásica, o sea, tuve 5 años de griego y latín, además de todas las literaturas que te puedas imaginar. Es un poco como la personaje de este libro. Okay. Y son en total hasta la tesis y todo 9 años. Wow. En esos años la facultad te prepara más para ser o profe de literatura o crítica literaria. Sí, sobre todo trabajar el ensayo, el análisis de textos, etcétera, o traductora, pero no escritora. Así que los años desde que entré, yo escribí desde siempre, pero cuando entré en la facultad dejé de escribir y retomé la escritura cuando ya hacía por lo menos 3 o 4 años que me había recibido. Me daba pudor como, claro, vos estás leyendo a los grandes y decís, yo nunca voy a poder, ¿no? Y es tanta la cantidad de lectura. Y tantas reglas que se aprenden. Sí, yo estaba tan fascinada con ese conocimiento que me sumergí ahí y después que me sequé de todo ese baño de palabras de otros, empecé a gestar mi propia obra despacito.
pero soy lenta, me doy todo el tiempo del mundo y las cosas ocurren cuando tienen que ocurrir. Ay, genial. Claro, este libro se nota que fue escrito con mucha calma, porque tiene como... Es muy denso, ¿no? Muy. Es bien denso y no llena como páginas al pedo, son todos como Sí. párrafos de descripciones increíbles que al mismo tiempo te relajan un poco del drama Sí. que está pasando. Claro. Porque la verdad es una historia que muy conta dura. mucho de la historia de Argentina, ¿no? Sí. Con el tema de la dictadura, y cuenta como la historia de una familia que debe haber varias como historias así, sí. como historias de una moralidad que se mezcla junto con la historia del país, ¿no? Sí. Realmente, yo pasé todo el día leyendo y terminé y yo hablé, uff. qué historia, que yo venía de los cuentos, claro. que me divertí un poco y no me imaginaba, entré con todo y llegó un momento que estaba así terrible y yo tipo, meu Deus. Bueno, una cosa que llamó la atención es que cita 3 veces Charlie Parker. Sí. Y yo amo jazz, siempre trago músicas de Brasil, pero hoy me voy a hacer una excepción. Me encanta, gracias. Y una excepción con el rey del saxofón, Charlie Parker. Es hermoso Charlie Parker. Ay, no sé el nombre de la música, pero no importa, es Charlie Parker. Volvemos, estamos con Charlie Parker. Ay, me encanta jazz, noche, vino y literatura, todo perfecto. Un cuento que estamos charlando ahora es el cuento del collar y de las jugadoras, ¿no? De las jugadoras compulsivas. Sí, es un fulgor, escenario un poco extraordinario, ¿no? Claro, porque Buenos Aires tiene esta cosa de tener uns casinos cerca. Sí. Igual pasa en Uruguay, creo, ¿no? ¿Cómo? ¿Es en Uruguay que pasa eso? Ocurre en Piriápolis, en Uruguay, en el Hotel Casino de Piriápolis, pero claro. Ellas se conocen del bingo que ya no existe más, de Rivadavia y Pichincha. Ah, un bingo, claro. Este cuento también como es muy emocionante porque son 2 mujeres en esta vida de juego, de sí. apostas. Es como un tipo de vicio que no sé, yo tipo tengo un vicio de tomar, de fumar un pucho, sabes o que es un vicio, pero el vicio del juego es bravo. Sentís que es un lugar más oscuro, ¿no? ¿De dónde sale? Vos contabas que empezaste a escribir en Brasil. En Brasil. Ah, contanos. Yo estaba en San Pablo, no me acuerdo qué año era, hace bastante. Estaba en San Pablo y tenía que esperar a alguien y el hotel en el que estaba viviendo o parando, en la esquina había estos bares. Yo buscaba un bar como Buenos Aires, pero no encontraba bares porque están todas, no tienen ventanas, no tienen puertas, hay, bueno, buteco. Pero vi en una esquina uno que me encantó, súper colorido y con mesitas adentro, pero antes había andado caminando por las calles de alrededor del hotel y había entrado a buscar literatura brasilera, ¿no? Brasileña. ¿Y es brasilera o brasileña? Y si es español es brasileña. Brasileña. Y si es portugués es brasilera. Y bueno, y me acuerdo haber abierto un libro de cuentos o una novela, no, un libro de cuentos, no recuerdo el autor, que está por supuesto en portugués, que empezaba
todo ocurrió la noche del 23 de agosto, que es más o menos parecido como empieza el cuento, ¿no? Y me quedó resonando esa frase, no sé por qué, y vine caminando hasta el hotel de nuevo y volví a ver ese bar y dije, no es un bar como Buenos Aires, pero qué ganas tengo de sentarme a escribir por lo menos esta frase que acabo, pero no la voy a escribir igual, la voy a escribir diciendo que, más confusa todavía que la que acabo de leer. Y me senté y como siempre ando con un cuaderno, me puse a escribir ahí. Así que el primer párrafo empecé a escribirlo. No sabía a dónde iba a parar, tampoco sabía de la existencia de estas dos mujeres, simplemente era esa la frase con la que tenía que empezar. Ah, qué increíble. ¿No conoces nadie que juega así? No. Tuve una ex suegra que le encantaba jugar, pero jugaba por monedas, pero a todos los lugares donde íbamos de vacaciones y si ella venía, se escapaba al bingo o al casino, si había casino. Y ella me regaló... ella era ucraniana, como las mujeres estas, y me regaló un collar que tenía hojas de nácar y estaba entretejido con yute, ¿no? Y es precioso, lo tengo todavía, lo uso en verano, y me dijo que se lo había ganado en un juego de cartas, en un crucero por el Mediterráneo, al capitán del barco porque no le quiso pagar con plata, entonces le dio ese collar. Y a mí me pareció preciosa la anécdota, sí, la guardé ahí. Totalmente. Y un día estaba limpiando su placar, su ropero, no sé qué, tirando todo porque cuando se cansaba por tandas y decía, saco todo, regalo todo, y ese collar, viera, no, démelo a mí, es para mí. Y me lo quedé. Eso fue muchísimo tiempo antes. Después ocurrió este acontecimiento en San Pablo, me senté con el cuaderno y escribí esa primera frase. Fue 6 noches después de un martes 25 de agosto, cuando jugamos hasta la madrugada y ella volvió a perder. Eso es lo que se me ocurrió. Está genial, porque tengo la historia de Ocolara también. Sí, eso fue lo que se me ocurrió y no pude seguir. Ese día no pude seguir más. Nada, daba vueltas. Bueno, me tomé un licuado, me acuerdo, un jugo de naranja, laranja, no sé qué, y ahí quedó. Y después cuando llegué a Buenos Aires, volvía sobre ese párrafo y volvía. ¿Y por qué volví a perder? ¿Y qué eran? 2 hombres, era un hombre y una mujer. Y un buen día apareció el resto y lo fui escribiendo. Y trabajé con esta idea de 2 mujeres que se conocen en un bingo de Buenos Aires, pero no se hablan en el bingo, que se encuentran de golpe, coinciden en sus vacaciones en el casino del Hotel Piriápolis, en Uruguay. Las 2 están solas y una de ellas le ve a la otra puesto un collar que tiene hojas de nácar, que está tejido con yute, que no vale nada y sin embargo le fascina y siente que ese collar le pertenece. Entonces va a jugar todas sus fichas para quedarse con ese collar y la manera de quedarse con ese collar es prestándole dinero a Celina, porque sabe que es débil, porque sabe que no sabe jugar, que no tiene, que es incapaz de armar una estrategia, que no es racional, y entonces le presta dinero, hasta que al final, cuando se da cuenta que ya la suma es enorme y ella se está por volver, le dice, bueno,
si para el sábado no me devolvés todo lo que me debes, me quedo con el collar. Claro. Y se lo tiene que dar. Y ahí ella empieza también toda está la como historia. jugando de forma irracional cuando se obsesiona con el collar, ¿no? Claro. Porque al inicio ela habla, no, yo soy toda organizada, yo tengo una plata certita para jugar, y ella es más loca. Pero cuando se obsesiona con un collar, ella se vuelve un poco loca porque está apostando. Claro, ese es el un doble destino, juego. ¿no? Claro, claro. Y ahí tiene esta atención de la gente que juega, ¿no? Que aposta que las cosas van a pasar, Claro. que existe un destino, que existe como una Una historia. cábala, claro. Existe una historia por detrás que justifica la suerte. Sí, sí. Pero en realidad, ella que es racional, juega, se desboca frente al collar, se obsesiona y se desboca frente al collar. Y la otra, que es absolutamente lábil, fuera, no tiene demasiada voluntad, que se deja arrastrar por el juego, obviamente no solo pierde dinero, sino también pierde el collar que ama, pierde todo, ¿no? Claro. Pero en realidad la idea es que cuando vos tenés que armar un cuento, y lo mismo en la novela, pero más en el cuento, hay un protagonista y un antagonista. El protagonista es el que lleva adelante la historia. Tiene que tener una contracara, que es generalmente su sombra, ¿no? ¿No? Ella es la fuerte, la otra, Celina, es la débil. Pero aún en la oscuridad de la protagonista hay un punto blanco. Es como el yin y el yang. Claro. ¿No? Y en la blancura de la otra está el punto negro también, ¿no? Sí. Y entonces se complementan. Eso hace que el argumento vaya hacia adelante, si no, no hay manera de administrar ese argumento. Tiene que haber esa fricción. Claro, da mucha tensión cuando ves que la racional entró en este juego de locura. Claro, y ahí como... Y además porque, las justificativas que empiezan a entrar, y al mismo tiempo uno, no sé, a mí también me gusta tarot, estas cosas. Mira. Entonces como empiezas a jugar con el destino y con estas fuerzas. Sí. Y ¿quién tiene por otro lado, el collar tiene, parecería, ¿no? Una energía arrolladora, porque el collar viene a saldar una deuda. Ese collar tiene una historia larguísima que las vincula a las dos en el árbol familiar. Ellas no lo saben. Claro. Y entonces ahí la costura se hace como más honda, ¿no? Este collar viene a imponerse porque hay una deuda que hay que pagar. Sí, sí. Claro, esta cosa del pasado que vuelve, ¿no? Esto siempre da una tensión. Y después no se lo puede sacar de encima. Estos objetos que no sabes si te da suerte o se da... O maldición. Claro, es como, a veces tenés dudas. Y en el fondo es como ese cuento es como un homenaje al gato negro de Poe, ¿no? De Poe, de Edgar Allan Poe. ¿No? Como un objeto que carga sobre sí toda la maldad y toda la energía más oscura. Sí, sí. En el caso del collar, en realidad viene a traer una información el collar, ¿no? Es como una deuda del pasado mismo. Del pasado, ¿no? Sí, sí. Claro. Y bueno, y cuando deje de llover es como... tiene toda esta historia. Algunas cosas de la protagonista tienen a ver con vos, que hice letras, sí, porque estudió letras, pero fuera de eso, lo que sí, el único personaje... Tu papá es copado, ¿no? Mi papá no es un amor. Genial. Ya está 8. Claro, porque el protagonista más potente del libro es el padre. En realidad es el odio. Yo quería trabajar eso.
el odio de un padre a una hija mujer, ¿no? Ese dolor terrible de no ser amada, reconocida, porque en el fondo Mariana quiere que, no entiende por qué no la quiere, no sabe, porque no se lo explica. Es cierto que no sabe muchas cosas de su historia familiar, pero no sabe por qué. Pero también el padre no sabe por qué odia como odia, ¿no? Capaz que él es también una víctima de su propia historia que desconocemos. Claro, no es una persona reflexiva. No, la única persona, el único personaje que está tomado de un personaje real es Catalina, que fue mi niñera cuando yo era chica y quería hacerle un homenaje. Sí. Y Catalina sabía todos los secretos de la familia. Sí, pero aparte Cata, cuando yo escribí la novela, murió, y cuando un día que se publicó, ya va por la segunda edición, sí, o sea, el libro anduvo muy bien. Linda portada con Hopper. Sí, con Hopper. Bueno, y un día me hicieron un reportaje en una radio y me preguntaron por la novela, por el libro, y el periodista que me entrevistaba la había leído y estaba muy tomado por el argumento y qué sé yo. Y yo empiezo a contar, me pregunta lo mismo, si no, le digo que no era todo ficción, salvo el personaje de Catalina, que fue mi niñera, Catalina Curia. Y vemos que del otro lado del vidrio el operador se levanta y se agarra la cabeza, era el nieto. ¿Era un nieto? El nieto, el único nieto de Cata, que yo no lo llegué a conocer, porque, bueno, lo había conocido cuando era un bebé, pero después cuando yo me vine a estudiar a Buenos Aires, dejé de verla. La vi ya muy mayor, que íbamos a verla con mis hermanos, pero al chico no lo conocía para nada. Así que fue qué una emocionante, sorpresa. claro. Sí. Estas historias de familias que son como con un patriarca muy moralista o la matriarca que sea, Sí. como, guardan muchos secretos y estos secretos van creando como traumas y problemas y otros secretos. Sí, claro. Y cuando se mezcla con la historia de un país que está pasando por la cuestión de la dictadura, de toda esta presión. Lo que pasa es que la historia de un país no es la historia de las familias. Cuando uno habla del tejido social, habla de eso, sí, ¿no? Los secretos, la oscuridad de Argentina, la luz de Argentina, sí. Su historia luminosa, su historia más oscura, sus traiciones. Obviamente que son el producto, el reflejo también, o está como en un juego de espejos en sus familias. Personalmente creo que somos las personas las que cambiamos realidades. Y bueno, y esa época sobre todo que narra la novela, que es el final de la dictadura y el comienzo de la democracia, bueno, todavía Argentina está pasando por un proceso de limpieza, y para eso hay que bajar a los infiernos, y bien que estamos bajando a los infiernos, ¿no? Sí, y Argentina llevó a juicio a los militares, sí. Claro, que es una de las peores dictaduras, pero también uno de los únicos países que juzgó logró a sus militares. Claro. Sí. Todavía le falta juzgar a los otros bandos que nos hicieron entrar en esta guerra horrible que hemos vivido. Pero bueno, es una deuda todavía. Dentro del arte argentino, sea la literatura, el teatro, yo veo que hay mucha como resquicio de esto y mucha voluntad de volver al tema y mucho más que en Brasil, que casi como... Que pasó y fue brutal también. Fue brutal, pero es muy difícil ver como
este material siendo trabajado siempre por los artistas, Sí. tanto en la literatura, teatro, Lo trabajan. películas, no tanto como en Argentina. Muchas veces, Claro. hoy cuando Bolsonaro habla que no existe dictadura, hay gente que realmente no cree porque no conoce nadie Claro. que puede ser testigo de algo, Sí. ¿no? Y Lo que pasa es que ustedes tienen un espíritu más juguetón que nosotros. Y eso... yo bueno, no sé, saben- yo soy hija de militar, Sí, soy me sospechosa contabas. porque la historia fue contada a partir de este punto de vista, pero conozco mucha gente más grande y muchos artistas y no es un tema tan Recurrente. Claro, No. acá es así Sí. como a cada tiempo yo estoy entrevistando a alguna persona que vuelve al tema, vuelve ¿no? sobre el y tema, es sí. importante esto porque como te hace, viste, como entender también un poco de cómo las personas se sienten, cómo las personas Sí. siguen la vida en Buenos Aires con un tipo de personalidad. Ujú. Y para mí que soy extranjera, llego acá, para mí fui conociendo y entendiendo tipo que ser un poco Ser a la onda argentina. argentina y Claro. como por qué ciertas cosas se pasan acá y por qué ciertas cosas son importantes, porque esto está muy vivo y me parece que es muy Sí. importante hacer esto. Me gustaría que en Brasil hubiera como esta fuerza. Talvez ahora que estamos sofrendo el olvidamiento de la ditadura con la derecha, creo que de repente vai se dar cuenta que hay que, quien sabe de alguna cosa hay que hablar. Que hay que hablarla, sí. Uhum. Y nada, como fue una Sí, lectura fuerte, yo tengo un poco de identificación con el tema de tener un papá militar, Claro. entonces me identifico de otra forma, ¿no? No Sí. específicamente con la dictadura. Y sobre pero todo en esta mini dictadura que era mi casa. Y entiendo así como la presión que es. Sí, de lo que no se puede decir, claro. lo que no se puede hablar. Y enfrentar, ¿no? Como mujer, un hombre con poder. Como enfrentar hablando o huyendo de cualquier forma es muy difícil. Pero fíjate que en el sueño que abre el libro, es ótimo. Ese sueño, el padre le dice, yo voy a ayudarte a salir del cementerio, ¿no? Y esa frase es muy reveladora, porque a veces nuestros peores enemigos, entre comillas, son los mejores amigos, ¿no? Son los que ese encuentro con el padre, ese encuentro con el pasado, al que ella les venía esquivando porque no quería, la reconcilia consigo misma, es un camino de aprendizaje para saber quién es, Sí. para pararse en el sí mismo, ¿no? Sí. Y Un ser espejo, ella misma, ¿no? claro. O sea, el padre es su maestro, Sí. ¿no? Es su gran maestro. Claro, hay que enfrentar. Mi mamá dice que yo soy igual a mi papá, yo ya aprendía. Es medio raro, pero tiene un poco de verdad en esta frase y vengo trabajando esto. Igual es como historias para contar. Bueno, infelizmente, 1 hora para hablar de 2 libros increíbles. Muchísimas gracias. Pasa rápido. Bueno, ya pasó 1 hora. Pasó 1 hora, ¿ves? Wow. Bueno, compren porque como son horas de mucho placer, el cuento Los malos adeuses de la editora Dualidad. Editorial Dualidad. Editorial Dualidad. Y Cuando deje de llover de Modesto Rimba. Modesto Rimba, sí, sí. Y para te encontrar, Facebook, Instagram. Facebook, Instagram, Adriana Romano, estoy ahí en las redes, no ando demasiado por las redes, pero sí, ahí.
Cualquier cosa Ahí me estamos ahí encuentran. con tu contacto también. Ahí está, perfecto. Bueno, muchas Vos, gracias, un muchas placer. gracias, me encantó. Un placer. Bueno, mando un saludo para Brasilia, un saludo para Victoria Viola, que estuvo acá con nosotros y permitió Muchas este gracias, encuentro. Victoria, maravillosa escritora también. Sí, Yo la trabajo para varias editoriales como editora y además acompaño escritores en el proceso de escritura. Y tuve la suerte de conocerla porque la editorial Enero, donde ella publicó, Parda, me la asignaron para editarla, así que hicimos un trabajo juntas y una delicia. El libro es excelente y ella es una gran escritora. Sí, totalmente. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos próximo lunes. Besitos, kisses. Gracias.